Martes 29 de diciembre de 2020. El discípulo amado. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanas. En estos días en que estamos leyendo en la primera lectura las epístolas de San Juan Evangelista, hermano de Santiago, llamados los hijos del trueno, meditamos sobre el discípulo amado, Juan Evangelista, quien escribió el Evangelio de San Juan, quien escribió las 3 epístolas de San Juan y que también escribió el libro del Apocalipsis o libro de las Revelaciones. Juan es el más joven de los discípulos y apóstoles del Señor Jesús. Juan Evangelista fue el único que no murió martirizado, pero que sí fue exiliado a la isla de Patmos, una isla en Grecia, en donde tuvo la revelación de Dios y escribió el libro del Apocalipsis, y luego partió hacia la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, en Turquía, donde, según la tradición y las revelaciones de Santa Catalina Emmerich, una mística, allí también vivió sus últimos días Juan Evangelista con la Santísima Virgen María. En el Evangelio de San Juan, escrito por Juan Evangelista, encontramos en varias ocasiones que él mismo se llama el discípulo amado del Señor. La primera ocasión la encontramos en la última cena, cuando Jesús anuncia la traición de uno de sus discípulos, y Juan Evangelista, que estaba cerca del Señor, recostado sobre el pecho de Jesús, le pregunta quién será el traidor. Así como Juan Evangelista en esta primera ocasión se recuesta al pecho de Jesús, también nosotros debemos de sentir ese palpitar del corazón de Cristo en nuestros corazones. En la segunda ocasión aparece Juan Evangelista cuando se dio el prendimiento de Jesús y llevaron al Señor Jesús del huerto de Getsemaní hacia la presencia de Caifás. Eso aparece en Juan 18, a partir del versículo 15. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. La tercera ocasión la encontramos en la cruz del Calvario. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre junto a ella, al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. El discípulo amado del Señor permanece al pie de la cruz junto a María y recibe el encargo de Jesús de tenerla como madre, como mamá, y acogerla en su corazón, en su vida, en su casa. En una cuarta ocasión aparece el discípulo amado en la lanzada que le dan en el costado a Jesús, ya muerto en la cruz del Calvario. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículos del 32 al 35,
Los soldados iban a quebrar las piernas a los dos condenados a muerte que estaban crucificados a la orilla de Jesús. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio, y el que lo vio es el discípulo amado, lo atestigua y su testimonio es válido. Ahí estaba también, al pie de la cruz, cuando atravesaron el costado de Cristo, el discípulo amado, y de ese corazón divino brotó sangre y agua. En una quinta ocasión, el discípulo a quien Jesús más amaba aparece en los textos de la resurrección, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos 1 y 2. Cuando el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro y la piedra estaba quitada del sepulcro, echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús amaba y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor. Y Simón Pedro y el discípulo amado de Jesús corren presurosos hacia el sepulcro, y aunque el discípulo amado llegó primero, no solamente porque era joven, sino porque corría con las alas del amor, con las alas del corazón, le da el lugar a Pedro, que llega después para que entre al sepulcro vacío, y mira Pedro las vendas en el suelo, y luego entró el discípulo amado. En una sexta ocasión encontramos también en los textos de resurrección al discípulo amado en Juan 27 del 4 al 7, cuando Jesús, ya resucitado, está a la orilla del lago de Tiberíades. Cuando amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dice Jesús: muchachos, ¿no tienen pescado? Y le contestaron: no. Y Jesús resucitado les dijo: echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán. Y la echaron, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Y el discípulo amado reconoció al Señor y dice entonces a Pedro: es el Señor. En una séptima ocasión, concluyendo el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículos del 20 al 23, encontramos que luego de la profesión de fe de Pedro, cuando Jesús le dice en 3 ocasiones: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta: sí, Señor, sabes que te amo, sabes que te amo. El discípulo amado va detrás de Jesús y Pedro se vuelve y ve siguiéndole detrás al discípulo a quien Jesús más amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: ven. Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Y Jesús le respondió: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Corrió pues entre los hermanos la voz que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirá, sino si quiero que se quede hasta que yo venga. En conclusión, hermanos, el discípulo amado, aunque ciertamente es Juan el evangelista, el discípulo amado es usted, soy yo, cuando nos recostamos en el pecho de Cristo, cuando estamos al pie de la cruz de Cristo, cuando acogemos a María como madre, cuando nosotros, escuchando la palabra de Dios, la ponemos en práctica. Somos discípulos amados del Señor. Seamos discípulos amados de Jesús y demos testimonio con nuestra vida de ese amor de Jesús que viva y reine en nuestros corazones. Amén.